En muchos pueblos de México, cuando la noche cae y el viento sopla distinto, hay quienes aseguran que no todos los animales que cruzan el monte son simples animales. Se habla de hombres que se convierten en coyotes, de mujeres que adoptan la forma de una lechuza, de figuras que desaparecen entre los árboles y regresan al amanecer con el rostro intacto. Los llaman nahuales. Y durante siglos, esa palabra ha estado envuelto en miedo. Pero, ¿y si el miedo no fue el origen, sino la consecuencia? La palabra nahual proviene del náhuatl nahualli, que significa lo oculto o el que se transforma. En las antiguas culturas como los mexicas y los mayas, el nahual no era necesariamente una criatura maligna, sino un ser con un don espiritual. Se creía que ciertas personas nacían con la capacidad de transformarse en animal, especialmente durante la noche. Y durante siglos, esa palabra ha estado envuelto en miedo. Pero, ¿y si el miedo no fue el origen, sino la consecuencia? La versión más difundida es inquietante. El nahual es un brujo, alguien que tiene la capacidad de transformarse físicamente en animal. Se dice que si el animal es herido, el humano amanece con la misma herida, que pueden vigilar desde la oscuridad, que caminan entre dos mundos. Con el paso del tiempo, esta imagen se volvió dominante y no fue casualidad. Durante la época colonial, muchas creencias indígenas fueron reinterpretadas bajo la idea europea de brujería. Lo que antes era tradición comenzó a verse como pacto oscuro. Lo que era símbolo se convirtió en amenaza. En el siglo XVI, un fraile franciscano llamado Bernardino de Sahagún recopiló una enorme cantidad de información sobre la cultura indígena. Esa obra se conoce como el Códice Florentino. En sus páginas aparece la figura del nahualli. Se le describe como alguien con conocimiento oculto, con habilidades especiales, incluso con poder para engañar o influir. Pero hay algo importante. Sahagún escribió desde una visión cristiana europea. Eso significa que muchas de las prácticas indígenas fueron registradas bajo una mirada que ya las consideraba superstición. El códice es valioso, pero también refleja el choque entre dos formas de entender el mundo. Y en ese choque, el nahual empezó a oscurecerse. Siglos después, el antropólogo mexicano Roberto Martínez González, en su libro El nahualismo, propone una lectura distinta. Su investigación no intenta demostrar que alguien pueda transformarse físicamente en animal. Busca entender qué significaba realmente el nahual dentro de la cosmovisión mesoamericana. Y aquí ocurre el giro. Para muchas culturas indígenas, el ser humano no era un individuo aislado, era parte de una red viva. Una red que incluía animales, fuerzas naturales y dimensiones invisibles. El nahual no era necesariamente un brujo, era una expresión de una idea profunda, que la identidad humana podía estar vinculada a una entidad no humana, no como disfraz, no como truco, sino como coesencia. Un vínculo tan profundo que el destino de uno podía reflejarse en el otro. Una parte del ser que comparte destino, energía o naturaleza con otro ser. Desde esta perspectiva, el nahual no representa terror, representa vínculo. En Europa existe otra figura conocida, el hombre lobo. El licántropo tradicional representa maldición,
pérdida de control, castigo. Mientras que el hombre lobo simboliza la ruptura con la humanidad, el nahualismo, en su sentido original, no necesariamente implica condena. En el imaginario europeo, convertirse en bestia es caer. En la cosmovisión mesoamericana, compartir esencia con un animal podía ser parte del equilibrio. Dos culturas, dos maneras distintas de entender lo humano. Una ve transformación como pecado, la otra puede verla como conexión. Tal vez la pregunta no es si alguien puede convertirse en coyote. Tal vez la verdadera pregunta es, ¿qué dice de una cultura el hecho de imaginar al ser humano unido a la naturaleza? El nahual, más allá del miedo, revela una filosofía. Que no estamos separados del mundo, que la identidad puede ser compartida, que lo humano no siempre fue entendido como algo dominante, sino como parte de un tejido invisible. Quizá el misterio no está en la transformación, está en la conexión. Y dentro de esa visión existe otro concepto aún más profundo, uno que sugiere que todos, sin excepción, nacemos vinculados a algo más. Pero esa es otra historia. Y así, mi querida hermandad, la historia del nahual deja de ser solamente un relato de miedo, para convertirse en una puerta hacia una cosmovisión olvidada. Tal vez no se trata de hombres que se convierten en animales. Tal vez se trata de entender que alguna vez fuimos una cultura que no se sentía separada de la naturaleza. Si este episodio resonó contigo, si despertó preguntas, si te hizo mirar distinto la palabra nahual, te invito a que formes parte activa de esta hermandad. Suscríbete a Ecos Místicos, comparte este episodio con quien ame el misterio y la historia profunda, y déjame en los comentarios qué piensas tú. ¿El nahual es brujería? ¿O es una memoria cultural que aún no comprendemos del todo? En el próximo episodio hablaremos de un concepto aún más inquietante, uno que sugiere que todos, absolutamente todos, nacemos vinculados a algo más. Yo soy el cronista nocturno y esto fue Ecos Místicos. Nos escuchamos cuando caiga la noche.